Buenos días, yo soy la doctora Benedetti, soy parte del staff del servicio de ginecología del Hospital Militar Central y hoy les voy a dar una clase sobre climaterio. Para empezar vamos a ver lo que son las definiciones básicas y entendemos por climaterio el periodo comprendido entre la declinación ovárica y la senilidad, marca la transición del estado reproductor al estado no reproductor. Durante esta etapa vital se produce la menopausia, que es el cese definitivo de la menstruación y comienzo de la menorrea fisiológica. Hay tres fases en las que se puede caracterizar dentro del climaterio, que son las que vamos a ver a continuación, que lo que hacemos para diferenciarlas es basarnos básicamente en toda la sintomatología y qué medidas terapéuticas va a necesitar nuestra paciente. Acá vamos a ver las tres fases de las que hablábamos. Por un lado tenemos la perimenopausia, después tenemos la menopausia y la posmenopausia. La menopausia, como vimos, que es el que está central, es el cese definitivo de la menstruación. Vamos a tener un periodo previo y un periodo posterior. El periodo previo se caracteriza por trastornos del ciclo y diferentes sintomatologías, que es la etapa previa a la menopausia. Y todavía en esta época la paciente está en edad fértil, mientras que la etapa posterior a la menopausia se caracteriza básicamente por los síntomas vasomotores, la atrofia urogenital, el déficit por todo el déficit hormonal y el riesgo cardiovascular y óseo. Y acá la paciente ya entra en la senilidad y ya no está más en etapa fértil. La menopausia, la edad promedio en Argentina es 51.4 años y se llama menopausia precoz cuando se da antes de los 40 años y menopausia tardía cuando se da después de los 55 años. Como ven, esto va a depender de la zona geográfica en donde se hagan los estudios. Menopausia fisiológica es el cese permanente de la menstruación resultante de la pérdida de la actividad folicular de los ovarios. Se reconoce con certeza al cabo de un año más del periodo menstrual final y se confirma con dos valores de FSH mayor a 40 o igual. Cuando se da antes de los 40 años, son 2 años que tiene que estar la paciente en amenorrea. Cuando se da posterior a los 40 años, es un solo año de amenorrea. Y por otro lado está la menopausia inducida, que es aquella que se da por la extirpación quirúrgica de ambos ovarios o por la ablación iatrogénica de la función ovárica. Puede ser por radioterapia, quimioterapia, etc. La premenopausia es un término usado ambiguamente para referirse al año o los 2 años previos a la menopausia, o bien a la totalidad del periodo reproductivo anterior a este, es decir, todo lo que sea antes de la menopausia. La perimenopausia es un periodo más corto que incluye el año que precede inmediatamente la menopausia y el primer año siguiente. Y la posmenopausia, que es lo que ya vimos, que empieza al cabo del periodo del cese de la menstruación, independientemente de la que menopausia ya sea inducida o espontánea. La menopausia precoz, como vimos que era la definición de los 40 años, siempre lo ideal sería definirla como aquella que se produce en una edad de menos de 2 de BIOS estándar por debajo de la media calculada para la población de que se trate. Acá en Argentina la edad de corte son los 40 años. Ahora vamos a hablar un poco de todo lo que pasa a nivel fisiológico, hormonal y de la química. La transición de la menopausia vamos a ver que hay diferentes cambios. Entre ellos vamos a ver los cambios hormonales. Dentro de los signos más frecuentes y más tempranos de la falla ovárica está la elevación precoz de los niveles séricos de la FSH, que como vimos iban a ser 2 niveles iguales o mayores a 40, ¿sí? Separados por un mes. Que esto se va a dar por la disminución de la síntesis de inhibina por las células de la granulosa ovárica, que esto además después se va a acompañar con el incremento de la LH. Los niveles de estradiol van a estar menores a 20 picogramos mililitros y siempre se van a ver recién después de los 6 meses de la desaparición de las menstruaciones, porque hay grandes fluctuaciones hormonales. Los motivos de consulta más frecuentes son los trastornos menstruales por el temor al embarazo, y en algunos casos los síntomas vasomotores, que son los sofocos. Puede ser que las pacientes vengan ya, por más que sigan menstruando, nos van a consultar, tengo alteraciones del ciclo, hay meses que menstrua, hay meses que no, hay veces que menstrua en poca cantidad, mucha cantidad, 3 meses sí, 3 meses no, estoy con calores, todo eso es toda la clínica que nos va indicando que puede estar en proceso de entrar a la menopausia. Las irregularidades menstruales incluyen desde polimenorreas a oligomenorreas y se da por la maduración irregular de los folículos.
Hay ciclos anovulatorios que determinan la aparición de metrorragias o la hiperplasia endometrial subyacente. La prolongación del intervalo intermenstrual con ovulaciones retardadas y cuerpos luteos insuficientes es también responsable de las hemorragias imprevistas. Como vimos que la perimenopausia se caracteriza por la menorrea y la intensificación de los síntomas vasomotores, en especial los sofocos. Mientras que ahora vamos a ver lo que pasa en el periodo de la posmenopausia, dentro de todo lo que son las modificaciones hormonales, en esta época ya la función ovárica va a depender, como siempre vimos, de los tres ejes del eslabón, del hipotálamo, la hipófisis y el ovario. En la posmenopausia lo que hay es una falla en el eslabón del ovario, ¿sí? En el último, en el tercer escalón. Entonces, como no hay folículos que pueden responder al estímulo del FSH y el LH, hay una falta del feedback negativo de los estrógenos en este eje, entonces por eso es que la hipófisis lo que hace es aumentar la secreción de las gonadotrofinas. Por eso es que el FSH y el LH van a estar aumentados. Y los niveles plasmáticos de estradiol van a estar disminuidos. ¿Por qué? Porque el ovario no va a estar respondiendo. Si uno se fija el aspecto del ovario es atrófico por la depresión folicular, pero sin embargo conserva cierto potencial esteroidogénico, el estroma ovárico continúa produciendo andrógenos, aunque en menor medida, por eso los valores van a estar disminuidos. Y en esta etapa, el estrógeno que va a predominar es la estrona. Cuando cesa la maduración folicular, lo que ocurre es que desaparece la fuente más importante de estrógenos. Entonces, todos los estrógenos que van a estar circulando en esta época, lo que van a hacer van a venir de la secreción adrenal, y la mayor contribución es la aromatización en tejidos periféricos a partir de la androstenediona que se convierte en estrona, y esta por la enzima de 7-beta-estradiol deshidrogenasa pasa a estradiol. Y el tejido más importante es el adiposo, es en el tejido donde se va a hacer toda la conversión periférica. Por eso mismo, en las personas obesas con exceso de tejido adiposo va a haber un aumento de estrógenos y una disminución del SPG. Por eso va a haber, al haber menos proteína transportadora, va a haber más estrógenos libres y por eso es más riesgo de cáncer de endometrio. A nivel psiconeuroendocrino, la menopausia produce sus efectos sobre el sistema nervioso central, que son a causa de todos los cambios hormonales. En cuanto a las modificaciones clínicas, tenemos el síndrome climatérico, que vamos a ver que se caracteriza por una serie de signos y síntomas que se asocian al climaterio en el 70 a 80% de las mujeres que presentan algún síntoma en relación a la carencia estrogénica. Solamente un 10 al 15% de las pacientes no presentan sintomatología. El síndrome climatérico se origina por la interacción entre factores endocrinos, socioculturales y psicológicos. Por eso es que tiene una gran variabilidad de síntomas. No en todas las pacientes es lo mismo. Hay una por la disminución de la actividad ovárica con déficit hormonal. Esto es lo que provoca los síntomas tempranos como el sofocos, las vaginitis atróficas, los iras tardíos relacionados con cambios metabólicos a nivel de los órganos blancos, como la osteoporosis, la aterosclerosis y las alteraciones cognitivas. En cuanto a los factores socioculturales que están determinados por el medio ambiente, el estilo de vida, el tabaquismo y la obesidad, y los factores psicológicos que dependen del carácter individual de cada mujer, que estos pueden exacerbarse en este periodo, como son el nerviosismo, las cefaleas, la irritabilidad, la depresión y la disminución de la libido. Como sabemos, hay síntomas que son a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. A corto plazo se dan las alteraciones neurovegetativas, que son las inestabilidades motoras, como son los sofocos, la sudoración, las palpitaciones, parestesias, náuseas, cefaleas e insomnio. Y a nivel psicológico, todos los cambios emocionales, la labilidad emocional, el nerviosismo, la irritabilidad, el estado de ánimo depresivo, la disminución de la libido. A mediano plazo vamos a tener los síntomas de atrofia urogenital, sequedad vaginal, dispareunia, disuria, poliuria, incontinencia de orina, los trastornos dermatológicos como la atrofia de piel y faneras, y a largo plazo vamos a ver la osteoporosis, las enfermedades vasculares, cardiovasculares, las alteraciones cognitivas y la enfermedad de Alzheimer que está en revisión. La menopausia precoz. Bueno, como vimos, es aquella que se da antes de los 40 años, afecta al 1% de las pacientes, presenta menorrea y perfil hormonal dentro de los rangos de menopausia, con un marcado impacto emocional. Las causas
Pueden ser variadas, la mayoría son idiopáticas, pueden ser anomalías cromosómicas, trastornos autoinmunes, enfermedades metabólicas, endocrinopatía familiar, iatrogenia, síndrome de ovarios resistente a las gonadotrofinas, etc. Acá lo que vamos a ver que la fisiología se debe al agotamiento folicular por una acelerada velocidad de depresión folicular o por un número inicial reducido de folículos. La terapia hormonal de reemplazo es mandatoria para superar los síntomas del déficit de estrógenos y sus consecuencias a largo plazo. Existe la posibilidad de retorno de la función ovárica intermitente y un 5 a 10% de embarazo. Las que no desean embarazo siempre deben indicarse anticonceptivos de baja dosis como terapia hormonal de reemplazo. Ahora vamos a ver un poco todo lo que es el tratamiento farmacológico. La estrategia para mejorar la calidad de vida de la mujer climatérica y prevenir las enfermedades permanentes en esta etapa es la terapia hormonal de reemplazo. La ideal sería aquella que alivie los síntomas climatéricos, que no estimule el endometrio, que previene la pérdida ósea, que aumenta la masa ósea en osteoporosis, que no tenga un efecto deleterio en el aparato cardiovascular y que no aumente el riesgo de cáncer. Es muy difícil encontrar la terapia de reemplazo hormonal para cada paciente, por eso se dice que es un talle hecho a medida según la clínica que presente la paciente, qué es lo que necesita la paciente y cómo va a responder a esa terapia hormonal de reemplazo. Las razones para indicar son varias. Síntomas vasomotores, atrofia urogenital, síntomas psicológicos y la osteoporosis. Siempre debe indicarse antes de los 10 años de la fecha de última menstruación. Esto quiero hacer un parate acá para indicar un aspecto que es importante. No porque una paciente tenga sofocos solamente o una atrofia urogenital solamente, no es que le voy a dar una terapia de reemplazo hormonal. Si suma más de una sintomatología, ahí es cuando voy a hacer una terapia hormonal de reemplazo. Si no, directamente, si la paciente tiene sofocos, voy a tratar solamente los sofocos. Si la paciente tiene atrofia urogenital, voy a tratar solamente la atrofia urogenital. Si la paciente tiene osteoporosis, voy a tratar solamente la osteoporosis. Existen contraindicaciones para la terapia hormonal de reemplazo que son absolutas y relativas. Dentro de las absolutas tenemos el cáncer sospechoso o conocido de mama, de útero o algún tumor estrógeno dependiente, alguna enfermedad tromboembólica activa, enfermedad hepática activa, insuficiencia hepática crónica grave, hemorragia genital anormal de causa desconocida, una enfermedad renal grave, hipertensión no controlada, diabetes no controlada, hiperplasia endometrial no estudiada, una insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca grave. Y dentro de las relativas tenemos un aumento de los triglicéridos, una diabetes mellitus, un terreno varicose intenso, una hipertensión arterial severa, migraña, litiasis biliar, hiperplasia endometrial previa, autoesclerosis, porfiria y melanoma. Para seleccionar cuál es el esquema que vamos a utilizar, hay que considerar el cuadro clínico, observar la fisiología y tener en cuenta la etapa que transcurre, si es una pre, una peri y una posmenopausia. Evaluar los factores de riesgo, cáncer conocido o sospechoso de mama o uno que dependa de estrógenos, respetar las contraindicaciones y las patologías asociadas y ver siempre el balance costo-beneficio en una ecuación que debe ser analizada antes de instituir una terapia. Lo que se va a hacer es una historia clínica completa, ver los factores de riesgo para patologías, un examen físico ginecológico mamario general, un PAP, una colposcopía, vulvoscopía, una mamografía anual, un laboratorio de rutina con perfil lipídico, metabolismo fosfocálcico, y para evaluar el riesgo de osteoporosis, una densitometría, y una vez que ya está en tratamiento, vamos a hacer el seguimiento con marcadores bioquímicos del recambio óseo. Siempre que hay que analizar que si nosotros damos medicación, esto va a tener sus efectos adversos que le tenemos que advertir a la paciente para que no se asuste y no suspenda la medicación, o para que consulte y ver si va a continuar o no con ese tratamiento. Dentro de los efectos adversos estrógenos tenemos las náuseas, las cefaleas, las mastalgias, el edema, hemorragias irregulares, calambres en miembros inferiores. Dentro de los progestágenos tenemos sangrados por disrupción, alteraciones del metabolismo lípido e hidrocarbonado, síndrome premenstrual, somnolencia, humor depresivo, ansiedad, nerviosismo, cefalea, extensión abdominal y mastalgias. Como dijimos antes, hay que individualizar la terapia. Sí, existen diferentes esquemas de administración de estrógenos y progestágenos, cada uno se adaptará a las necesidades y preferencias individuales de cada mujer. Es como un traje hecho a medida. Diferentes esquemas que uno plantea a la paciente a ver qué es lo que a ella le resulta más cómodo, más conveniente, y según eso es lo que le voy a indicar.
Hay esquemas continuos, combinados, cíclicos, secuenciales, etc. El continuo es aquel que va solo a recibir estrógenos, y se da en pacientes histerectomizadas. ¿Por qué? Porque al no tener útero no tienen riesgo de cáncer de endometrio, entonces no necesitan que yo les dé la progesterona para antagonizar la hiperplasia endometrial que me puede dar un estrógeno. Dentro de los esquemas combinados tenemos los cíclicos, que se dan estrógenos de 21 a 25 días, y el progestágeno se da en los últimos 10 a 14 días, ¿sí? Dentro del secuencial son estrógenos continuos con progestágenos cíclicos, que se da del 1 o el 15 de cada mes durante 12 a 14 días, y se da principalmente en las posmenopausias, pero esto más que nada se habla con la paciente a ver qué es lo que le resulta más cómodo a ella y qué es lo que quiere. Tenemos los combinados estacional, que son estrógenos continuos, progestágenos estacionales, que sean 4 veces al año, en intolerancia a los progestágenos o sangrado intenso por disrupción. Es decir, la paciente va a estar todo el año tomando estrógenos continuos y solamente 4 veces por año le voy a dar la dosis de progestágeno para que en esa época menstrue, ¿sí? El esquema combinado continuo son estrógenos y progestágenos todo el año, y acá, como va a estar continuo, no va a tener el corte del progestágeno, no va a tener disrupción, y en este caso la paciente directamente no va a menstruar. ¿Qué tratamiento, qué estrógenos y progestágenos voy a usar? Bueno, hay varios, ¿sí? Cuando se da por vía oral el combinado, tenemos ya un preparado que viene ya con los dos, que se usa el valerato de estradiol de 1 miligramo y la drospirenona de 2 miligramos. Siempre se da el valerato de estradiol más o se puede dar, por ejemplo, por separado, el valerato de estradiol de 1 miligramo y por separado un progestágeno, ¿sí? Medroxiprogesterona, progesterona vaginal, lo que la paciente prefiere. Ahora, si la paciente tiene alguna contraindicación para los estrógenos vía oral, existe el parche y el gel de estrógeno base es el 17-beta estradiol, ¿sí? Y además yo le voy a sumar el progestágeno por vía oral o vaginal. ¿Qué seguimiento se hace? Lo que es importante es ir siguiendo al principio a la paciente de cerca para ver que está haciendo adecuadamente el tratamiento, ¿sí? Y ver cómo lo está tolerando. A los 3 meses se le va a citar y ver cómo está con todo el seguimiento. Cada 6 meses va a hacer un control clínico y ginecológico, y una vez por año le voy a hacer el control ginecológico anual, ¿sí? Y en caso de sangrado irregular, considerar bien si está haciendo bien el tratamiento o no, si necesidad o no de modificar las dosis hormonales, y ver si en un estudio del endometrio. ¿Cuánto tiempo se lo voy a dar? Con 5 años estaría bien, ¿sí? Siempre la mínima dosis posible. ¿Por qué se da esto? Para prevenir la pérdida de masa ósea. Bueno, y otra cosa que les quería comentar era que, como vimos, esto es todo lo que es terapia de reemplazo hormonal, que se da en los casos que uno tiene más de un síntoma para tratar. Pero bien, ahora existen tratamientos que lo que van a hacer es tratar el síntoma específico. Por ejemplo, para los calores, siempre indica a la paciente que no tome alcohol, que no tome café, todas las cosas que desencadenan los calores, los sofocos, sí, y además existen medicación como son las isoflavonas de soja, que también se les puede indicar, ¿sí? Después también hay psicotrópicos, ¿sí? También que se les puede indicar, las racemosas también se les puede indicar. Eso lo vamos a ir hablando con cada paciente, porque el sofoco más que nada, el tratamiento va a ser, depende de cuánto le moleste a la paciente, la calidad de vida. Después, en cuanto a la atrofia vaginal, sino también lo que tenemos los óvulos o la crema vaginal, que lo que se usa es el promestriene, 10 miligramos, la dosis de ataque primero se le da durante 20 noches seguidas, y después se hace un mantenimiento de 3 o 2 veces por semana, ¿sí? Y por último, para lo que es la osteoporosis, también está el tratamiento específico de la osteoporosis en sí. No me voy a detener mucho porque es muy amplio, ¿sí? Habría que hacer 5 clases solamente de osteoporosis, pero principalmente lo que se hace es siempre reforzar las 3 patas, que es la dieta rica en calcio, que son 1000 miligramos por día, la actividad física, que son caminatas de media hora, 5 veces por semana, y después el tratamiento farmacológico, que lo ideal siempre es empezar o con ivandronato o algún fármaco de esas características que se toma una vez por mes. Y siempre tener en cuenta la vitamina D,
para complementar también junto con el calcio. Bueno, espero que les haya servido la clase y muchas gracias.